Vamos a conversar de inmediato con Diego Bazán, él es el presidente de la Comisión de Ética del Congreso. Un gusto. Y obviamente con él vamos a conversar pues respecto a toda esta coyuntura complicada que le ha tocado hoy. Ser el presidente de la Comisión de Ética no es cosa fácil, ya es de por sí una cosa complicada. Y tan complicada fue que por ejemplo, para Darwin Espinosa en un primer momento no tuvieron quórum, no fueron. En su mayoría de APP y de Fuerza Popular. Y él salió pues también ya incómodo, modesto, pues lo dejaron sin piso pues a Diego Bazán. Entonces él salió y de alguna manera pues dijo, no, ya el jueves que fue el pleno, vamos a reunirnos, y finalmente sacó adelante el caso de Darwin Espinosa. Pero ese es uno de los tantos escándalos en los cuales se meten estos congresistas, ¿no? Y que sinceramente pues están bañados en aceite porque lo niegan lo evidente, no tengo nada que ver con esa señorita. Ahora se sabe que tuvo mucho que ver, tanto así que su esposa sacó un comunicado diciendo me separo, ¿no? Y así están los casos, ¿no? Que se siguen. Vamos a conversar con él de inmediato para conversar obviamente del caso obviamente Magali Ruiz y de otros casos también. ¿Listo? ¿Le damos la bienvenida? Walter está corriendo, Diego. Bien, Diego Bazán se encuentra con nosotros. Diego, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Carlos, como siempre, un gusto estar contigo. ¿Estresado, Diego, con todo esto? Bastante estresado y agotado también de una semana intensa de representación. Sí. Pero, o sea, uno cuando piensa que ya no puede haber más escándalos, que ya pasó todo, o sea, ya no hay más, siempre aparece, ¿no? Sí, bueno, es lamentable. Te escuché hace un momento decir el Congreso es una olla de grillos. Yo no comparto esa posición porque yo creo que hay buenos congresistas. No, claro, pero... Hay malos congresistas, hay congresistas delincuentes, eso hay que decirlo, pero son una minoría. Yo creo que esa minoría es la que debemos expectorar. Y eso esos esfuerzos hemos hecho desde la Comisión de Ética Parlamentaria. Claro. Prueba de ello es que al llegar a mi presidencia en el mes de septiembre del año pasado, he reducido los procedimientos en la Comisión de Ética que duraban 7 meses, a máximo 2 meses y medio. He implantado el procedimiento de flagrancia que dura 12 días. Entonces, estamos haciendo esfuerzos. Tenemos al congresista Lizar Seguro con 120 días, Flores Sancachi 120 días, la congresista Susel Paredes 60 días, el congresista Jiménez Heredia 60 días. Entonces, tenemos varios casos sancionados, 7 congresistas sancionados, para ser exactos. Pero, a ver, tú dices son la minoría, ¿no? Sí, pues, son algunos, pero al momento de votar, esos unos se vuelven muchos, si no, no hubiera el blindaje, pues. Yo te puedo confirmar que ese tema ha cambiado mucho. Creo que es el manejo de cómo se lleva la Comisión de Ética Parlamentaria. A mí no me tiembla la mano al momento de castigar a un parlamentario, por más colega que sea, y creo que en esta línea van ahora los colegas parlamentarios, porque prueba de ello es que los informes que hemos presentado nosotros han sancionado rotundamente. El caso de la congresista Magali Ruiz, quiero aclararlo, no ha sido durante mi presidencia, ha sido en abril del 2023, yo asumí en septiembre, fue bajo la presidencia anterior, pero también hay que decirlo, se pidió 120 días, que es la sanción máxima de la Comisión de Ética, sin embargo, no se aprobó ese tema. Y tú apoyaste finalmente, ¿no? Tú apoyaste estos 120 días. Yo voté para que pase indagación, pase informe, voté a favor del informe final que pedía a la Comisión 120 días y voté en contra de que le reduzcan esos 120 días. Junto a ti votaron, en este caso, el voto fue el voto de Perú Libre, de Margot Palacios y Segundo Montalvo, tuyo de Avanza País, Edgar Raimundo de Cambio Democrático y Edras Medina de Unidad de Diálogo. Sin embargo, ¿quiénes salvaron y hay que decirlo esto para acordarlo, quiénes salvaron a Magali Ruiz de esta sanción? Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, sancionado por la Comisión de Ética, y Marta Moyano y Arturo Alegría, todos ellos de Fuerza Popular. También estuvo Elizabeth Medina, Alex Paredes y Jorge Coaila del Bloque Magisterial, José Cueto de Renovación, Kiara Alcaraz, metida ahorita en este problema también por Darwin Espinosa, de Podemos, José Gerí de Somos Perú, Frances finalmente, ¿no? Y José Balcázar de Bicentenario. Pero quien promovió todo fue una congresista de Alianza para el Progreso, que fue que se movió, incluso el mismo vocero, ¿no? Fue hasta la Comisión de Ética a plantear todo esto. Tú votaste en contra, obviamente, de que
o a favor de estos 120 días, en contra de lo que se estaba planteando de solamente una amonestación. En ese momento, a la luz de los hechos, a la luz de todo lo que se sabe ahora, ya hay caras, nombres, cuentas, transferencias, o sea, el caso ha ido más en evidencias. ¿Cuál crees que puede ser la suerte de Magali Ruiz o cuál va a ser en todo caso tu posición en torno a este tema ya en el Pleno? Además de ello, Carlos, quiero recordarte que la congresista tuvo un procedimiento en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y también, hubo un informe que pidió el archivo, solo 3 congresistas votamos en contra de que se archive ese tema, yo fui uno de esos 3 congresistas. Sin embargo, hay que ser claros. La Comisión de Ética es una comisión donde se procesa, o sea, se aplica lo mismo que en el derecho procesal. En ese sentido, un principio básico del derecho es que no se puede juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos, y eso tú lo sabes. En este caso nosotros, y el reglamento es claro, no lo podríamos hacer. Sin embargo, al haber ingresado hace un par de días una denuncia constitucional, y hay que decirlo, hoy un procedimiento en la Comisión de Ética va a durar 2 meses, un procedimiento en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales va a durar 2 meses también. ¿Qué es lo máximo que puede sancionar la Comisión de Ética? 120 días. ¿Qué es lo máximo que puede conseguir la subcomisión? El desafuero. En ese sentido, yo no puedo adelantar posición sobre el destino de la congresista porque soy miembro de la subcomisión. Sin embargo, yo creo que esta fue la gota que derramó el vaso. Los hechos que han ido saliendo o lo que se ha filtrado de la investigación fiscal, porque tenemos, bueno, el tema, las declaraciones y todo, es lo que el Ministerio Público ha enviado en esta denuncia constitucional, entonces, por supuesto, se va a tener que procesar. Y si todos los congresistas son ahora consecuentes, yo creo que la sanción va a ser, por supuesto, la salida. Esta denuncia va a la subcomisión. Sí, yo creo que en la próxima sesión la presidenta, que es Lady Camones, va a tener, sí, de APP, yo le he visto siempre con una conducta a Lady Camones muy proba, entonces yo creo va a nombrar un congresista ponente, el congresista ponente va a tener que armar el informe y finalmente se va a tener que votar en la subcomisión, luego pasará a la permanente y finalmente al Pleno del Congreso. Yo no creo que más de 2 meses es lo que puede durar este proceso. Desde que entra a la subcomisión hasta el Pleno. Exacto. 2 meses. 2 meses. Respetando los tiempos. Por supuesto, puede ser un poco más, pero casos importantes como este se tratan de manera célere, ¿no? Correcto. Hemos visto también aquí que en todas estas declaraciones del expediente judicial, si bien es cierto se menciona a Magali Ruiz, pero hay muchos nexos con la anterior gestión en el distrito de La Esperanza, con el señor Martín Namay. Se habla de que el dinero que se descontaba a los trabajadores era para financiar la campaña de Martín Namay y de Sandra Terrones. Se habla allí de que Martín Namay le financió la campaña a Magali Ruiz. Se habla de que quien ordenó, quien sugirió organizar el despacho congresal y le dijo a Johnny Romero que haga fue Magali Ruiz junto a Martín Namay. Le dijeron, organízate el despacho, consigue a las personas. Se ha contratado a la hermana de Sandra Terrones, ahora se ve pues que ha recibido transferencias, Jan Terrones, de 16.000 soles, 13.000 soles. Los hermanos del fiscal Richard Rojas trabajan en la Municipalidad de La Esperanza, ¿no? Juan Carlos y Alex. Johnny Romero ha trabajado en la Municipalidad de La Esperanza en la gestión de Magali Ruiz. Magali Ruiz era la primera regidora, Sandra Terrones también su gente de confianza de Martín Namay. O sea, a la luz de los hechos, no tanto es Magali Ruiz, o sea, hay muchísimos otros actores en todo este caso. Y yo te lo digo porque tú finalmente conoces cada nombre por ser de acá de Trujillo y de La Libertad, ¿no? Bueno, bastante complicada la situación, no solo de la congresista, sino las personas alrededor de la congresista. Hay que recordar que la congresista tiene la prerrogativa del antejuicio político. Todos los demás mencionados, tú en este momento los has mencionado, no tienen el antejuicio político. O sea, el Ministerio Público en ese sentido podría pedir hoy mismo un tema de allanamiento, podría pedir el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones y otras cosas más, y por supuesto el destino de estas personas también se complica, ¿no? Entonces, no estoy seguro de la configuración que le ha podido dar el Ministerio Público a esto.
pero es un tema bastante grave. El tema de corrupción de funcionarios no prescribe, entonces y ahí va, la mayoría de los que tú has mencionado son funcionarios, el tema se castiga de manera grave. Imaginemos o hay un antecedente, en el caso del congresista Urtecho se pidió más de 20 años, claro. Entonces la situación, por lo tanto, resulta muy similar y va a resultar legalmente bastante complicada también. César Acuña, como habrás escuchado, le ha pedido la licencia, que pida licencia a Magali Ruiz, pero él es el fundador, es el dueño del partido. Y sí, lo he escuchado. Acá lo correcto, lo adecuado, es que por supuesto el partido la suspenda de su militancia. Y no lo digo solo por APP, sino cualquier partido donde un miembro se ve involucrado en este tipo de situaciones. Y eso de la suspensión no quiere decir que es culpable, o sea, eso hay que entenderlo, o sea, eso tienen que entender, o sea, te suspendo o te separo, pero no porque ya te están señalando como culpable, sino para poder mantener a la organización, ¿no?, incólume, ¿no? Y por supuesto también para deslindar, ¿no? Claro, y también hay que tener cuidado porque se cuentan votos de Alianza para el Progreso dentro del Parlamento, para deslindar la posibilidad de que haya un posible blindaje, que creo que es lo saludable. Por eso siempre les digo a mis colegas parlamentarios, hoy la imagen alicaída del Congreso de la República se debe al falso espíritu de cuerpo que hemos generado. Cuando tú tratas de proteger o dices, oye, no lo voy a hacer porque esto me puede suceder a mí en el futuro, lo único que haces es golpear más la imagen del Parlamento y creo que eso es algo que tenemos que cambiar. Bueno, pues, pero la pregunta es, los congresistas, por eso yo a eso me refiero cuando te decía la minoría, tú dices, no, somos la minoría, pero lamentablemente esa minoría que pueden ser los corruptos o los delincuentes, como tú dijiste, al final llegan a multiplicarse en votos cuando llegan al pleno, ¿no? O sea, pueden ser poquitos, pero a la hora de votar, ahí se multiplican y al final terminan ganando, se convierten en la mayoría. Hoy la congresista María Cordero Jontay, bajo mi presidencia, está fuera del Parlamento, está desaforada. La acusación fue similar, entonces yo creo que sí hay consecuencia de los parlamentarios tratándose de este tipo de casos graves, ¿no? Bueno, pues, ¿quién gobierna el país, Diego? ¿Quién gobierna el país realmente, ¿no? Realmente, o sea, en la acción, no en lo formal, sino en la acción. ¿Quién gobierna el país? Yo creo que sin lugar a dudas la Presidenta de la República. Su gobierno resulta siendo bastante débil, trata de apoyarse definitivamente en el Premier, creo que le falta mucho al Premier, creo que a varios de los ministros también les falta mucho. Creo que sí estamos en piloto automático, eso no lo vamos a negar. Yo no veo planteamientos serios en políticas públicas. El Parlamento está sosteniendo también mucho la situación, hay que decirlo. Pero sí, no voy a decir otra cosa porque creo que, y estoy convencido de que la Presidenta de la República sigue gobernando este país. Pero como bien has dicho, el Congreso la sostiene. Por supuesto. Al no tener ella vicepresidente, el Congreso indiscutiblemente le está sosteniendo, ¿no? Si el Congreso, y al momento de decir la sostiene, es decir, le pone la agenda también, ¿no? No, yo te voy a decir que ese tema no es así, porque si no observara la Presidenta de la República infinidad de proyectos de ley que hoy salen del Parlamento, entonces los termino observando. ¿Cuál ha sido el último que ha observado? El tema del el bono para las promotoras de Pronoví, por ejemplo, lo mínimo vital, por ejemplo. Ah, bueno, porque el Congreso no tiene capacidad de gasto y sería un escándalo ya porque ella sabe que tendría ahí problemas, ¿no? Tenemos, por supuesto, si hay modificación presupuestal a través de la Comisión de Presupuesto, se podría hacer y la opinión favorable de, por ejemplo, del sector de educación se tiene. Entonces, ¿por qué tendría que observarlo? Claro. Infinidad de proyectos. Claro, pero ha habido dos dos hechos que nos han puesto eso en agenda. El hecho, por ejemplo, de que el ministro de Educación haya aceptado que la reincorporación de estos docentes que no aprobaron el examen magisterial y que haya dicho, bueno, pues, pero ya el Congreso lo ha hecho, así que no tenemos más que acatar, pues, ¿no? O sea, como que agachando la cabeza, no hay más que hacer. Ese era un tema por insistencia, Carlos. Claro. El tema por insistencia no se puede negar a la situación. Perfecto. Y el otro tema fue el ministro de Economía,
El ministro de Economía, como todos los ministros de Economía, se opusieron a este séptimo retiro porque pondría en riesgo el sistema de pensiones. Y todos los ministros de Economía se opusieron. Este ministro también se había opuesto. Sale del Congreso y el ministro dijo, en líneas generales, ¿no? Claro, pues el Congreso finalmente vota de manera populista. Y eso significó que el presidente Alejandro Soto le mande la carta. ¿Y en qué terminó la historia? Sale el premier y dice, bueno, le pedimos perdón al Congreso. Mira, Entonces, la eso, decisión ¿no? del Congreso de la República en el tema de las AFP, yo reitero, ha sido una decisión justa con la población. Perfecto. La decisión de la presidenta de no observar este tema es también una decisión justa con la población. Correcto. Entonces, eso a nadie le queda duda. Ajá. Que el ministro de Economía tenga su posición, yo creo, a favor básicamente de las AFPs, todos sabemos, Carlos, la situación de las AFPs. Yo le he denunciado en diversas ocasiones. ¿Te parece justo que el promedio de devolución de las AFP sea 115 años? ¿Qué peruano vive hasta los 115 claro, años? en eso estamos de acuerdo. Si yo me muero a los 80, ¿quién se queda con el restante de los 35 años? Claro, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Y entonces, hay diversas versiones, porque también, o sea, ahorita tienen el dinero, pero de acá a 10 años no van a tener ni un sol. No van a tener ni un sol en sus cuentas. La pregunta es, ¿de qué van a vivir? Hoy, el 40% de los peruanos está endeudado. Correcto. Necesita ese dinero, y si ese dinero es para pagar sus cuentas, creo que es lo más justo, claro, y es muy justo. Hay una persona, hay las opiniones técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas, no digo ministro, porque cambian los ministros y el ministerio sigue siendo el mismo. Sí. No le dice sí absolutamente nada en el país, pero dile, vamos a darle a Petroperú para que siga sobreviviendo, y le sigue dando 1.500 millones de dólares a Petroperú para seguir. Cuando hay maestras que se mueren de hambre, cuando hay los fonavistas que, a pesar de que el Congreso le ha dado luz verde para el tema del Fonavi, mira cómo está respondiendo, se está respondiendo ante el Fonavi. Claro, pero mi pregunta era el hecho de que el ministro no lo puede dejar mal parado, pues. Es el ministro de Economía. Que se vaya, ¿no? Si no está alineado a lo que piensa la Presidenta de la República y el Premier, que se vaya este ministro de Economía. Y prueba de ello es que muchos han dicho que se vaya este ministro de Economía, sin embargo, sigue ahí el ministro de Economía. Por eso te digo que no es que la Presidenta haga caso a lo que pueda decir el Congreso de la República. Hay coincidencias que son gratas, por supuesto. Entonces tú planteas que se vaya el ministro. Yo sí, yo creo que el ministro de Economía tiene que irse. Vengo pidiendo hace 2 meses una reunión para el Alto Trujillo para que solucione su problema de manejo económico, y hasta ahora no me la dan. ¿Por qué? Porque es un ministro ajeno a la realidad que vive el país. Cree que haciendo trabajo sentado, trabajo de gabinete, se solucionan los problemas del país. Hoy la mayoría de ministerios quejándose porque el ministro no es capaz de entregar dinero que tiene, porque todos sabemos que el Perú es un país que tiene dinero en las arcas del Estado, pero estos burócratas que tienen sueldos millonarios, sueldos que bordean los 30, 35 mil soles, 40 mil soles que gana el ministro de Economía, sentados, no permiten que el Perú avance. Bueno, pues y hay diversas problemáticas en Trujillo, ¿no? Todas en esta semana de representación, y lo que me impactó mucho cuando visitaste la morgue, ¿no? O sea, eso sí, o sea, somos el país, somos la región donde más crímenes se cometen, donde más asesinatos se cometen, donde hay más temas de sicariato, en fin, de accidentes. Somos una ciudad grande, ¿no? Pero tenemos una morgue que da pena. El Instituto de Medicina Legal, ¿cómo investigar ahí los crímenes? No se puede investigar absolutamente nada, ni siquiera la vejación que puede sufrir una mujer el día de hoy. Hoy dopan a una chica en una discoteca de Trujillo, va a Medicina Legal, no hay ni siquiera para darle los exámenes toxicológicos, se tienen que ir las muestras a Lima. Imaginémonos, no se pueden hacer pruebas criminalísticas. Es un elefante blanco, porque no tiene recursos humanos y no tiene equipamiento, no tiene instrumental. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿De quién depende Medicina Legal? Del Ministerio Público. Ahorita los congresistas no podemos hablar con el fiscal de la Nación. Entonces, está rota nuestra comunicación por todos los hechos que se han suscitado en los últimos meses. Sin embargo, exhorto al Ministerio Público a que reflexione, a que se den cuenta que ese Instituto de Medicina Legal no está funcionando, que debe ser declarado en emergencia, que debe invertirse en eso, porque
porque de los 347 asesinatos el año pasado en la región La Libertad, el 90% no se ha resuelto porque no existen las herramientas para hacerlo. Diego, antes también de despedirte, quiero que te lleves, y creo que te lo estás llevando en agenda, el tema del aeropuerto. O sea, no puede ser que en esta semana varios vuelos, no uno, varios, decenas podemos decir de vuelos, han sido pues cancelados, ¿no? Han sido cancelados. Cientos de pasajeros han tenido que irse en bus por tierra o han tenido que pernoctar en la ciudad. Todo un desastre porque simplemente nuestro aeropuerto tuvo neblina y no pudieron aterrizar ni despegar los vuelos. O sea, ¿en qué ciudad estamos? He convocado para mañana, 9 de la mañana, en la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, a los más altos funcionarios que tienen que ver con la aeronáutica civil en el Perú, a los funcionarios de Corpac, de Aeronáutica Civil, a los funcionarios de Aeropuertos del Perú, ADP, la concesionaria, y por supuesto a los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para abordar esta problemática. Hay dos temas acá que son importantes. ADP tiene concesionado 11 aeropuertos en el Perú y en el 2008, cuando concesionó, tuvo un compromiso de inversión de 233 millones de dólares para 11 aeropuertos. Le debería haber correspondido a Trujillo por lo menos 15. ¿Tú crees que han invertido 15 millones de dólares en Trujillo en todo este tiempo de concesión? No han invertido casi nada y ya se van en 7 años, ya se les termina su concesión. Si no han invertido en 15, ¿tú crees que van a invertir en 7? Y el otro tema es Corpac, que es el que maneja la parte técnica y por supuesto debe dotar del radar, de las luces PAPI, de los instrumentos que se requieren para que no se pierdan vuelos en Trujillo. La última versión que he escuchado y sinceramente me ha sorprendido muchísimo. Nuestros pilotos no están en la categoría para aterrizar en este tipo de aeropuertos. O sea, pagaron para todos los pilotos. Hay algo que es real. Hay pilotos que están certificados para aterrizar en neblina, pero tú no vas a esperar arriesgar a 320 personas que van en un avión para buscar un piloto que lo pueda hacer. Certificado. No, acá hay que cuidar, por supuesto, a las personas y para eso se requiere tener todos los instrumentos de vuelo necesarios. Correcto. ¿Qué esperas el día de mañana en esta reunión? Que aterricemos y que ADP diga, vamos a invertir sí o no, y que Corpac se comprometa a hacer esa inversión, que no es más de 2 millones de soles, para comprar los instrumentos que se requieren y puedan aterrizar los vuelos. Esto no será este año, pero el próximo año esperamos no tener más cancelaciones de vuelos. Lo ideal es seguir con el tema, Diego, porque con este aeropuerto tenemos décadas, tenemos muchos años, ¿no? Muchísimos años, y siempre pasa lo mismo, ¿no? Exacto. Y siempre discute, ya vamos a hablar con Corpac, y pasó otro periodo, y pasó otro periodo. La idea es que sigamos, ojo, no por el tema del aeropuerto simplemente, no por el tema de que el avión se cancela, sale, no sale, no por eso, sino por la imagen de Trujillo. Tenemos el aeropuerto Jorge Chávez que se va a inaugurar, una inmensa obra, una cantidad de aviones van a venir de todo el mundo. Estos también van a venir, estos turistas van a venir para visitar nuestras regiones. Por supuesto. ¿Cómo van a aterrizar en este aeropuerto? La cancelación de vuelos por los instrumentos es un mes al año, pero no pensemos solo en eso. Pensemos en la infraestructura del aeropuerto. Ese aeropuerto que con 3 vuelos juntos se colapsa totalmente. Sí, los baños, te das cuenta el tamaño de los baños. ¿Ya? Entonces, no hay forma. Y es un aeropuerto internacional. No tenemos ni siquiera la posibilidad de tener vuelos Trujillo-Cusco, que sería interesante, o Trujillo-Arequipa. Tenemos que ir hasta Lima para ir a Tarapoto, tenemos que ir hasta Lima para ir a Arequipa, para ir al Cusco, porque la infraestructura no la tenemos. Y eso es responsabilidad de Aeropuertos del Perú, bajo una concesión, un contrato perjudicial para los ciudadanos en el país. Con decir que ni siquiera tienen sillas los pasajeros para esperar, o sea, no hay sillas, ni siquiera eso, o sea, ni siquiera sillas, o sea, si no ponen sillas, ¿cuánto más pues quieres que equipen, que modernicen? No hay forma pues, o sea, no hay forma. Tenemos que pararnos fuerte. Ciudades como Arequipa tienen aeropuertos muy interesantes, amplios, aeropuertos internacionales. Se podrían recibir vuelos incluso de Trujillo a Panamá, que sería interesante. Hoy se reciben de Santiago de Chile, pero no exigimos justicia, no exigimos que se cumplan los contratos. Debemos ser más duros como trujillanos y exigir que ADP como concesionaria cumpla con Trujillo e invierta lo que se comprometió por contrato a hacer. Diego, te agradezco muchísimo, interesante finalmente los temas que te estás llevando de Trujillo y esperemos que mañana se tenga algunas respuestas ya y si no hacer el seguimiento en la capital. Muchas gracias. Diego, muchísimas gracias y continúe estresado en la Comisión de Ética, Diego. un poco nada más. Pero lo importante, como tú dices, es también salir y decir las cosas como son. No, o sea, no hay forma. Y yo hablo con resultados. Diego, tú eres joven,
un político joven que tiene una buena perspectiva y una buena imagen hacia afuera. No te quemes, por decirlo de Yo una no me manera, voy a, yo no por pienso otros, quemarme, por yo no otros. pienso quemarme O sea, por la Comisión de Ética. Por eso, te muestro No. resultados. La cantidad de sancionados que ha tenido la Comisión de Ética no la ha tenido ninguna comisión en los últimos 10 años. Lo de Darwin Espinosa, ¿en cuánto tiempo sale? En mes y medio, o sea, en 6 semanas, el tema se da por cerrado. Correcto. No te Sí. adelanto opinión, pero ahí también te quedó todo claro, ¿verdad? El reportaje es contundente, sin lugar a dudas. Perfecto. Muchísimas gracias a Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética del Congreso. Estuvo con nosotros esta semana y con él cerramos la semana.